Bien, estimados alumnos, vamos a iniciar esta sesión de hoy. El tema que vamos a abordar en esta semana se basa en lo que es el leasing. Vamos a conocer un poco lo que es el leasing en términos como un producto bancario y cómo funciona para su administración a los usuarios de este producto bancario. Para ello vamos a tener que iniciar desde el punto de vista teórico y luego vamos a usar un ejemplo que va a permitir entender cómo funciona el leasing. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ver primeramente sobre el aspecto del leasing? Es lo que vamos a hablar sobre la naturaleza financiera del leasing. Vamos a tocar la naturaleza financiera del leasing. Y si vemos una cuestión general del leasing, que básicamente es una figura contractual que proviene de términos anglosajones, por la forma que suena, probablemente el de mayor difusión y popularidad y que tiene ya un largo uso. Entonces la clave del éxito principalmente es la idoneidad y la flexibilidad que permite el leasing a las necesidades empresariales y su estrecha vinculación con el principio de libertad empresarial. Y esto se fundamenta por una obligatoriedad de contratos entre un periodo temporal y la capacidad de adaptación que tiene para los usos comerciales respecto a la obligación y todo lo que tenga que ver sobre el dogma de utilización del, del producto, en este caso que es el leasing. Veamos un poco la razón de ser del leasing. Básicamente las condiciones en que se desenvuelve una economía y las finanzas de un país está vinculado a la vida de una empresa y obviamente esta empresa busca permanentemente alternativas de financiamiento que le resuelva en forma conveniente sus necesidades de financiamiento y acceso a activos de capital o activos propiamente dichos que le permita crecer, consolidarse, tanto en el mercado laboral, local, internacional, y cumpliendo con el objetivo de la finalidad de producir bienes y servicios para lo cual fue creado la empresa en particular y obviamente genere beneficios para sus vinculados. Entonces el desarrollo de esas capacidades, el fortalecimiento de sus posiciones financieras de mercado, obviamente va avanzando en un proceso de aprendizaje, de perfeccionamiento, una visión a futuro que lleva a la empresa obviamente a comprometer recursos para poder alcanzar sus objetivos y le exige ciertos niveles de adaptación, competitividad y eficiencia. Bajo este esquema, entonces el leasing aparece como un mecanismo de financiamiento, podemos llamarle interesante y ventajoso, donde la operativa del leasing, arrendamiento financiero, eso es su significado, pongámoslo aquí de todo, como una acotación al cual hablar de leasing sería arrendamiento financiero. Tendría una vinculación de capital. Entonces, se puede sintetizar como una alternativa natural que las empresas busquen el financiamiento a través de este mecanismo para proyectos de equipamiento, sustitución, ampliación, modernización de sus
instalaciones a fin de consolidar el crecimiento y otros objetivos que precisen llevar adelante. Entonces, en este sentido, es necesario hacer una reafirmación en el criterio rector acerca de la naturaleza jurídica de los contratos. Y obviamente se puntualiza una opinión jurídica vinculada a un concepto financiero, un contrato financiero, que se diferencia de los contratos de cambio o de otro tipo de contratos basados en las normativas. Entonces, ¿cuál es la normativa que vincula al contenido financiero del leasing que surge del texto de la ley 1295 de colocaciones, arrendamiento o leasing financiero, que básicamente se promulgó el 6 de agosto de 1998? Entonces, internacionalmente, los arrendamientos financieros son conceptuados por la doctrina comparada como fuente de financiamiento para presentar o que presentan ciertas similitudes con el contrato de préstamo de dinero. Entonces se produce una especie de entrada inmediata de dinero en las tesorerías y como consecuencia no hay un pago por compra del activo físico que afecte al contrato, pero hay una contrapartida. Entonces el que asume el contrato de leasing toma un compromiso para satisfacer o sus necesidades de activos y también toma el compromiso de amortizaciones de capital, de interés, especificados obviamente en un contrato de leasing. Entonces, los flujos de tesorería que resulta del leasing y del préstamo son estructuralmente similares. Es decir, yo puedo hacer un préstamo, tengo que pagar amortizaciones, en un leasing también sucede de la misma manera. En ambos casos, la empresa que toma el leasing o un préstamo va a obtener liquidez presente que va a afectar obviamente el valor futuro de esas liquideces. Y se enfrenta a unas alternativas de financiación que puede ser el préstamo o el arrendamiento vía leasing. ¿Cuál es la relevancia del leasing? Y básicamente, desde el punto de vista jurídico, le da una ventaja en sus efectos de flujo, porque no necesariamente tiene que desembolsar la compra o generar un endeudamiento de largo plazo, sino más bien hace una operación financiera de corto plazo. Entonces, lo atractivo del leasing es que reside en el financiamiento que vincula al negocio y se configura una alternativa de financiación para tomar decisiones de inversión. Entonces, el leasing o el arrendamiento financiero se constituye en una fuente de financiamiento. Para ello se firma un contrato y es similar a uno de préstamos como estábamos mencionando. ¿Cómo funciona? Obviamente en la práctica, y no difiere mucho de lo que estábamos diciendo, sino que se presenta la necesidad del activo conforme a la determinación de un proyecto. Existe el que va a ofertar el bien del leasing, donde hay unas reglas uniformes que presentan premisas contractuales para el arrendamiento financiero, y como una operación se tiene ciertas características, como por ejemplo el arrendatario que toma el leasing, selecciona el equipo y el proveedor, y obviamente no depende del juicio del arrendador en este sentido. Es decir, como qué activos precisan. Después está el equipo que va a ser adquirido por el que toma el leasing, vinculado a un contrato de arrendamiento financiero. Y hoy están las rentas estipuladas para el pago que se determina en el contrato de leasing. Entonces, una vez que se define el contrato de leasing, se define obviamente los participantes, el tomador y el dador, el arrendatario o el arrendador. Y en
bien en cuestión sería el activo vinculado al leasing, que es proveído por el dador o por el arrendador. ¿Qué sucede en este proceso? Y básicamente, mediante esta operación financiera, que es el leasing, se realiza un intercambio de disponibilidad entre los sujetos que participan en la operación. Y allí están los flujos que resultan del leasing. Obviamente, es como una amortización de un préstamo. Entonces, esta alternativa de financiamiento genera una creencia que se registra en el activo del prestamista, es decir, cuentas por cobrar, y como contrapartida, un endeudamiento que se anota en el pasivo del deudor, cuentas por pagar. Entonces, este intercambio de capitales, desde el punto de vista de registración, estamos hablando de capitales financieros, se realiza en distintos momentos del tiempo y comprende básicamente tres componentes esenciales. ¿Cuáles son esos componentes esenciales? Miramos aquí esto. Componentes del leasing. Uno de los componentes que tiene el leasing está vinculado al capital. Y básicamente es lo que resulta de ser el importe de la asistencia financiera expresada en unidades monetarias. Luego tenemos el interés, y el interés constituye el precio, el uso o de usufructo de capital ajeno. En este caso es financiado a través de una renta paga. Y posteriormente tenemos el tiempo. Y estamos hablando de los plazos que se definen para la restitución del capital y que se debe transferir del origen del financiamiento hasta la amortización total del proceso realizado. También existen otros componentes que ya lo mencionamos, pero a modo de poder completar el proceso. El proceso sería como lo que se conoce como amortización. Y la amortización es el proceso de cancelación de la deuda con sus intereses y por medio de pagos periódicos. Entonces, el éxito del desarrollo de un plan de amortización va a depender, obviamente, del criterio de quien financia para interpretar las condiciones económicas y el desarrollo del futuro del mercado. Y obviamente se pondera y se evalúa adecuadamente los riesgos crediticios. Como hay una relación de activos, también existe lo que se conoce como la depreciación. La depreciación obviamente es la pérdida del valor del bien material debido al desgaste y el paso del tiempo. Entonces la depreciación hace como la reducción del valor del precio del activo físico debido al uso, a la presencia, a medida que va transcurriendo el tiempo hasta que deje de funcionar. Entonces el leasing o arrendamiento financiero está la amortización, y la amortización sería eh, el pago de la deuda que se asume por parte del que toma el leasing, que va acompañado de una liquidación de pagos que comprende o que está contemplado en el contrato del leasing. Ahí, a medida que vaya venciendo y se conforme el sistema de amortización de capitales e intereses que se conviene. Eso se aplica. Y entonces se trata de un sistema de amortización específico, pudiendo ser acelerado cuando los plazos de financiamiento son menores a los plazos de vida útil del bien en particular. Pero como el leasing financiero también comprende el otorgamiento del uso del bien material, mueble e inmueble, el método de amortización como forma de depreciar tales activos es lineal, mediante cuotas de amortización anuales en función a la vida útil del bien. Según el tiempo que dure, se estima que el bien puede ser utilizado y cumplir las funciones al cual este
fue destinado. Entonces, en definitiva, se afirma que el leasing es un contrato unitario con una causa única y su funcionamiento responde a una unidad causal. Entonces, esta unidad causal no es otra que la de brindar el financiamiento para poder acceder a un activo en particular. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles son los tipos de leasing que por lo general se tienen? Tenemos dos tipos de leasing. Uno sería el leasing operativo y el otro sería el leasing financiero. Son los tipos de clasificación en el cual se determina el tipo de leasing que uno va a asumir, básicamente. Esto se denomina así porque proviene del derecho anglosajón y obviamente genera ciertas confusiones conceptuales para lo cual uno tiene que estar familiarizado con la naturaleza del leasing financiero y sobre todo en los países de sistemas jurídicos que provienen del derecho romano para poder entender exactamente cómo esto funciona. Entonces, retomando lo que es el leasing operativo, el leasing financiero, hay que explicar que cada modalidad reviste una condición propia, conforme el real contenido de las características intrínsecas de cada caso. ¿Qué es el leasing operativo o el true lease? Básicamente el leasing operativo tiene ciertas características. Vamos a ir poniendo acá. Primero, la primera característica que tiene es que no hay una provisión de fondos. No hay una provisión de fondos. O sea, no es que se le provee dinero al que está tomando el leasing. Entonces, esa es la primera característica que tiene en este caso el leasing operativo. La otra parte es que hay una plena libertad de fijación del precio del uso. Es decir, el que provee el leasing puede poner un precio de alquiler. Obviamente está basado en los comportamientos de mercado, en una economía libre de mercado, se vería así. El propietario o el locador que asume la obligación está responsable de conservar y mantener el buen estado de funcionamiento del activo. Es decir, el que toma el leasing es el responsable del bien o del activo. Obviamente hay un seguro en el cual el bien es exclusivo interés del propietario. Es decir, el que da un alquiler está interesado a que ese bien se esté conservando en buena forma. Entonces, se puede poner un seguro para que eso tenga un respaldo. Entonces, el seguro es el interés del propietario. En el leasing operativo, ambas partes eh, tienen la facultad de revocar el contrato en cualquier momento, siempre que obviamente cumpla las condiciones del contrato, preaviso, etc. Entonces, cualquiera de las partes puede revocar el contrato. También, obviamente, se le reconoce al locatario la posibilidad de renovar el leasing por un periodo determinado que se acuerda, obviamente. O sea, hay una
libertad de renovación. Y por último, no se hace un reconocimiento al locatario de la opción de compra alguna. Es decir, no se reconoce al locatario la opción de compra. Entonces, obviamente, las sociedades hacen uso del sistema operativo, alquilan bienes y equipos, atendiendo la vida útil de esto, a efecto de aprovechar al máximo lo que representa este tipo de contrato. Entonces, los contratos se hacen a corto plazo, dado que le interesa la renovación, se vuelve a renovar y así sucesivamente. Entonces el precio del leasing operativo queda a libre mercado, libre al albedrío, diríamos. La empresa que ofrece el leasing tiene en, en mira la explotación del alquiler para poder maximizar su ingreso y obviamente atado a una duración. Entonces el éxito del negocio siempre supone que varios contratos sucesivos para poder prolongar los ingresos de que ofrece el leasing. ¿Qué pasa con el otro tipo de leasing que sería el leasing financiero o lo que es el Finance and Security? Eh, Hay unas ciertas características donde se, se diferencia del leasing operativo. Y uno de ellos sería que en el leasing financiero sí hay una provisión de fondos. El que ofrece el leasing para adquirir el bien hace una financiación por parte del que va a contratar el leasing. En el leasing financiero, la fijación del financiamiento está obviamente subordinada a tasas de interés que conforme a lo que el mercado o el comportamiento del mercado. Son variables un tanto distintas al leasing operativo. El otro punto es que el cliente tomador asume sobre su responsabilidad la obligación de conservar el bien contratado, debiendo efectuar a su cargo el mantenimiento, la reparación, etcétera. Sin embargo, en el otro no. En el otro se encargaba todo el propietario, básicamente. El otro punto es que la cancelación anticipada del contrato generalmente no es frecuente, salvo que el deudor sea compensado, o sea, haya un acuerdo entre las partes. Por lo general, la cancelación no se da en el leasing. No se puede dar, no es una práctica usual, por decirlo así. El otro punto es que los seguros contra riesgo debe ser contratado por el que da el riesgo a su nombre y debe mantenerlo vigente durante el periodo del contrato. Esa es también la característica del leasing financiero. Vamos a mostrarlo ahí. Ahí está. Y se reconoce al que toma el leasing una opción de compra irrevocable, a diferencia también del leasing financiero, que sí puede al final del periodo ejecutar la opción de compra del bien. Son las dos características, o son las características de las dos clasificaciones del leasing. Hay que, a partir de acá entonces, lo que hay que poder reconocer es cuando se da el leasing financiero y cuando se da el leasing operativo, las características de cada una de ellas y que se diferencian conforme a lo que estamos
lo que estamos ya conociendo a partir de ahora. Si a modo de poder resumir eh, las diferencias que existen o las condiciones que presentan cada uno de los tipos de leasing que estaba mencionando, miremos el siguiente cuadro que va a permitir tener esas diferenciaciones. Por ejemplo, los parámetros distintivos entre el leasing operativo es que la naturaleza jurídica es un contrato de cambio, en el leasing financiero es un contrato financiero. En el leasing operativo no hay provisión de fondos, en el leasing financiero sí. En el leasing operativo el precio se determina según valores del mercado y en el leasing financiero hay una tasa de interés. En el leasing operativo el devengamiento se hace por tramos de locación. En el leasing financiero desde el inicio como una operación financiera. La vocación en la cual se negocia, el operativo es rentista y el financiero, financiero. El mantenimiento en el leasing operativo se encarga el locador, el financiero el tomador. En el leasing operativo la renovación por lo general es habitual, en el financiero no es habitual. En el leasing operativo la finalización es común, en el leasing financiero no sé qué pasa, se termina así nomás. Los riesgos económicos, según la utilidad del bien para el leasing operativo, según la solvencia del que toma en el leasing financiero. Los riesgos jurídicos a cargo del locador, en el leasing operativo y en el financiero a cargo del tomador. La contabilización, método tradicional, método financiero para el financiero. En el operativo, la amortización fiscal es lineal, acelerada en el financiero. Y en el operativo no hay opción de compra, en el financiero sí hay opción de compra. Ahí, de esa forma estamos prácticamente visualizando cuáles son las diferencias que hay entre los dos tipos de leasing que se puede tener a la vista. Hagamos una conceptualización no ya jurídica, sino más bien financiera del leasing. O sea, vamos a hacer una conceptualización financiera del leasing. ¿Por qué esto? Porque vamos a entrar en la visión ya no solamente jurídica, sino más bien financiera. Entonces, el leasing, generalizando, vendría a ser como un instrumento por el cual se realiza un contrato de arrendamiento con la opción de compra por parte del que lo adquiere. Entonces, esta opción de compra que tiene o que se puede tener al terminar el contrato es la diferencia entre el leasing de un contrato, o sea, que hace diferencia al leasing de un contrato solamente de arrendamiento y le otorga la característica de origen de financiamiento de bienes y equipos. Si solamente arrendar, no tengo opción de compra. El leasing sí me permite tener una opción de compra. Ya lo sabemos esto, el leasing se puede clasificar según ciertos criterios. Entonces, la clasificación acá, clasificación de leasing puede ser según el criterio del leasing operativo, pero mejor dicho, según las características del arrendador, puede ser leasing operativo o financiero.
Eso según las características del que toma el leasing. El otro criterio sería según el procedimiento. El leasing puede ser directo e indirecto. Y una tercera característica según el bien. Y esto puede ser mobiliario e inmobiliario. Mobiliario e inmobiliario. Los dos tipos de leasing, operativo y financiero, básicamente nosotros ya manejamos, pero por hacerlo una conceptualización esquemática, se puede decir que el leasing operativo obviamente concede al arrendatario la utilización del activo a cambio de un pago de cuotas que incluye tanto la financiación como el mantenimiento y la reparación. Y el financiero es un instrumento que se diferencia del leasing operativo, en que los gastos de mantenimiento y de operación debe asumir el arrendatario. Y ahí le sumamos la definición del leasing inmobiliario o mobiliario, que tras el leasing obviamente aparece una nueva serie de productos financieros con características similares al leasing, entre las que se conoce como el leasing back, el leasing normal, el leasing operativo, donde el leasing back es aquel que el empresario o el profesional vende un activo de carácter productivo sin desplazar el mismo a una empresa de leasing para posteriormente pactar un arrendamiento financiero con opción a compra sobre el mismo activo. Es decir, él le permite a, una, a un intermediario poder generar este proceso de arrendamiento. Damos un ejemplo práctico de cómo se calcula eh, las cuotas o las anualidades de un leasing. Entonces, veamos de esta manera. Por ejemplo, el ejemplo del leasing. Vamos a suponer que nuestra operación tendría las siguientes características. Una empresa, independientemente de cuál sea su industria o su lugar de operación, vamos a suponer que precisa hacer un contrato o una adquisición. Entonces, esta empresa va a solicitar un leasing para la compra de una maquinaria por el valor de 290.000 unidades y va a pagarlo en forma mensual con un periodo a una tasa de interés anual de 10%. El valor final de la compra será el 1% y el monto mensual a pagar de la empresa eh, está considerado con los intereses compuestos. Eso puede ser interés compuesto que existe. Hoy día todos los intereses ya son compuestos. Financieramente, se necesita saber la cuota que debe pagar por este principio. Entonces, el primer paso lo que tiene que hacer es el cálculo del interés mensual. ¿Por qué? Porque hay pagos mensuales y el interés anual. Esta palabra interés compuesto que escribe aquí, obviamente genera relevancia atendiendo que va a permitir el cálculo de los intereses.
mensuales. ¿Cómo se hace el cálculo del interés mensual? Eh, Se aplica la fórmula de cálculo de intereses, que sería de esta manera. Como es compuesto, se trabaja con potencia, donde el cálculo de intereses sería el interés, a ver, ahí está, eh, el interés, a ver, voy a poner negro para que se vea mejor, el interés va a ser igual al capital por uno más i a la n. Eso sería interés compuesto. Como yo suelo calcular el interés, tengo una cantidad de dinero a una tasa de interés, en este caso anual. Reemplazando esto, voy a tener esto que vemos aquí. Yo tengo que la tasa anualizada es de 10%. 10% compuesto. Por eso hago esta forma de cálculo. Si no, si era simple, lo que haría es dividir el interés dividido 12. Es decir, que sería igual a 10%, 10% dividido 12. Eso sería si es interés simple. Pero como no es interés simple, tengo que hacer de esta manera. Entonces, voy a decir que eh, el cálculo de interés a un año va a ser igual al cálculo de interés de 12 meses. Como ya tengo la tasa de interés anual, lo que voy a hacer es reemplazar 1 más 10% elevado a un año, que va a ser igual a 1 más y mensual elevado a la 12. Se necesita hallar esta y esta. Eso necesito hallar. Voy a borrar esto que vamos a que no quede confusión. Entonces tengo que despejar esta y. Tengo que despejar esta y para poder hacer el cálculo. ¿Cómo hago este despeje? Entonces voy a tomar, sacando esta potencia. Para poder hacerlo, lo que voy a hacer es aplicar raíz de 12 a todos los componentes de la ecuación. Entonces 1 más i a la 1 elevado a la 12. En realidad le aplico raíz de más, pero bueno. Y esto también, esto elevado a la 1. Ahí está, elevado a la 1. Voy a poner para que se vea todo bien. Esto es elevado a la 1. Y esto es 1 más i elevado a la 12. Esto es raíz de 12 también. Ok. ¿Qué hago con esto? Yo puedo simplificar eso. Entonces ahí me queda raíz de 12. Puedo sumar esto que va a ser 1,01, 1 más 1,01 igual a 1 más i. Entonces voy a aplicar raíz de 12 a este cálculo y voy a calcular la raíz de 12 de 1,01. Entonces vamos a utilizar una pequeña hoja de cálculo para hacer eso, donde mi cálculo va a ser el siguiente. Voy a poner potencia de 1 más 1,01 o 1,01, que es igual a lo mismo, elevado a una potencia de 1 sobre 12, y eso es la inversa de raíz de 12, por eso hago de esta manera. Y eso me da, es igual a 1,00797414.
Entonces, eso voy a poner acá. Entonces, esto es igual a 1,00797414 igual a 1 más i. Y acá despejo i, esto va a pasar restando. Entonces va a ser esto menos 1, va a ser igual a 0.0079 74 14 igual a i mensual. Esto multiplico por 100 y me da una tasa de 0,7% de tasa mensual. Entonces multiplico por 100, entonces mi i va a ser igual a una tasa de 0,7974%. Esa es mi tasa mensual. Con ese valor voy a calcular la cuota. Y la fórmula de la cuota se va a poder hacer de esta manera. Es decir, mi monto a pagar mensuales va a ser 2,90. Eso es lo que es el monto a financiar. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la función de capitalización, donde voy a tener 1 menos 1 más i a la n menos 36, porque está a 36 a 36 meses, atendiendo que dice en forma mensual por 3 años. Y R va a ser la cuota. Esto voy a despejar y despejando tengo entonces el valor de R. Y el valor de R va a ser igual a 9,29, o sea, 9.298,88 sería mi pago mensual por este leasing, aplicando esta operación, básicamente. Entonces, de esa manera, el punto importante es que siempre tengo que hacer los cálculos de conversión de intereses y a partir de ahí aplicar las funciones de cuota o de anualidades. Con eso se logra el cálculo de las cuotas del leasing. Ok. Bien, con eso entonces tenemos todo el panorama de lo que es los contratos de leasing y cómo se hace uno de los cálculos relacionados al pago del leasing. Bien, de esta manera entonces cerramos nuestro proceso de esta semana y me despido de ustedes.